nombre es Marilyn Figueroa Cruz, soy PH en Ciencias Pedagógicas, máster en Educación Especial. Es oportuno partir en algunos datos sobre los adolescentes escolares objetos de estudio y vamos a presentar, por ejemplo, la distribución de rango de edades infantos juveniles según las estadísticas del INED en el 2008 en el Ecuador, en la distribución de las poblaciones ocupan entre 12 y 17 años, la cifra más alta en el rango de población en un 39% a nivel de país. A nivel de las regiones, la sierra, la Amazonía y la costa, que es donde nos encontramos, esta última es la de mayor cantidad de adolescentes en el país, en un 50%. Y de esta población, el 71% es mestiza. La provincia del Guayas, también, que es la que nos encontramos, es la de mayor número de familias adolescentes que viven en situación de pobreza. Con estos elementos presentamos la situación problemática de esta investigación y partimos del incremento de la violencia entre pares sin poder mediar en los conflictos de manera positiva, en las unidades educativas, tanto fiscales como privadas, que trascienden al bachillerato y provoca una baja autoestima, la aparición de bullying, el rechazo escolar, el ausentismo, el acoso escolar, en altos niveles ya en el bachillerato la delincuencia juvenil con tendencia al pandillerismo, hasta el abandono de los estudios, incluso la tenencia de las sustancias adictivas. También, por otro lado, la falta de preparación y apoyo de la familia ante estas problemáticas. Se complica mucho más este cuadro con la carencia de estrategias por parte de los docentes en los procesos pedagógicos que contribuyen a disminuir los niveles de violencia entre pares y que se fomente una cultura de respeto, disminuyen las actividades dedicadas a la formación de valores, se observa una tendencia a la implementación de métodos dogmáticos con ausencia del diálogo. Por otro lado, el incremento de la mortalidad en adolescentes por suicidio en el Guayas, ocupando el cuarto lugar a nivel de país con un 17%. Y también se plantea que no existe una política de salud mental específica para este grupo etario, ni existe un perfil psicológico de adolescentes con tendencia suicida en Ecuador que nos permita desarrollar acciones educativas para la prevención. Con estas situaciones antes expuestas, el problema científico de esta investigación está dirigido a presentar la siguiente pregunta: ¿cómo contribuir a disminuir estos niveles de violencia en la mediación de conflictos entre pares de adolescentes, docentes y padres de familia? Y para dar respuesta a este problema científico, el objetivo general está concebido como proponer una estrategia educativa que contribuya a disminuir los niveles de violencia en la mediación de conflictos entre adolescentes, docentes y padres de familia en el nivel secundario, en unidades educativas fiscales y privadas. Para lograr el cumplimiento de estos objetivos, nos proponemos 4 objetivos específicos. El primero está dirigido a profundizar en los referentes teóricos sobre la adolescencia, la violencia y la cultura de paz, desde un enfoque de derecho. Definir o diagnosticar el estado inicial de los niveles de violencia de estos adolescentes escolares en secundaria y su problemática psicosocial. Como tercero, diseñar una estrategia educativa que contribuya a disminuir estos niveles de violencia en la mediación de conflictos entre adolescentes, docentes y padres de familia e implementar una estrategia educativa, incluso evaluar el impacto psicosocial. Desarrollo de esta investigación y dando respuesta al primer objetivo, partimos de profundizar en aquellas consideraciones teóricas de la adolescencia,
teniendo en cuenta que es un periodo de grandes cambios biológicos, psicológicos, con implicaciones educativas, sociales, que en esta etapa requiere de una orientación, de un seguimiento de la familia, de la escuela como tal. También profundizamos en las conceptualizaciones de los conflictos, de los tipos de conflictos. Aquí consultamos diversos autores, la mediación de estos conflictos mediante la paz, en qué consiste la paz, y dentro de ella profundizamos en el autor Muñoz Francisco en el 2001, donde él propone una paz imperfecta que concibe la resolución o la búsqueda de la resolución de los conflictos a través de una paz, pero una paz contextualizada a nuestra sociedad de hoy, donde no busquemos un paraíso, sino tengamos en cuenta nuestras metas y nuestra propia realidad. Para nosotros ha sido fundamental esta bibliografía. También se tuvo en cuenta la teoría de los conflictos, la paz positiva, negativa, de Johan Galtung, y este autor se centra en tres ejes fundamentales que tienen que ver con la paz, el conflicto y la convivencia. También este autor nos interesó mucho los tres tipos de violencia que él propone. Estas violencias, o sea, violencia directa, cultural, estructural, y con ello, en qué consiste la cultura de paz y los elementos que componen esa cultura de paz, que son tan importantes para nuestro trabajo. Toda esta revisión nos permitió conformar distintas acciones educativas para desarrollar esta cultura de paz en el ámbito educacional. Con ello tuvimos ya los insumos necesarios para diseñar nuestra propuesta, que fue una estrategia educativa que estuvo dirigida a 4 etapas fundamentales. Estas etapas partieron del diagnóstico. En ella aplicamos distintos instrumentos que tuvieron que ver, o sea, que partieron de un FODA con los estudiantes, la aplicación de técnicas proyectivas como fueron el dibujo de la figura humana, también la técnica de los 10 deseos, observación de clase, también la observación de actividades dentro de la unidad educativa, una encuesta a los docentes para conocer un poco más de fondo la problemática de los escolares y el testimonio de ellos también, que fue de gran importancia. El estado inicial, a partir de esa etapa de diagnóstico, se destacó en un 100% la baja autoestima, la carencia de seguridad en los estudiantes, las dificultades en ellos para establecer el diálogo de mediación de conflicto en un 100%, complejo de inferioridad también en un 100%, no hay un desarrollo de un pensamiento crítico de estos estudiantes, ni un trabajo democrático en equipo que facilite el trabajo colaborativo. Las causas estuvieron dadas en estudiantes que han sido expuestos a altos niveles de violencia intrafamiliar, la ausencia de la figura paterna. Ya como segunda etapa se hizo la planificación de un grupo de actividades dedicadas a los estudiantes que se caracterizó por 10 talleres donde se les explicó en qué consistía la violencia, los tipos de violencia, en qué consistía la mediación de conflicto, la paz,
la cultura de paz, 3 actividades de integración entre pares, celebración de cumpleaños colectivos, 2 excursiones, una participación en un concurso en cada centro educativo con el título Mi aporte a la cultura de paz en mi unidad educativa, la presentación de actividades prácticas de cómo ellos en la actualidad resuelven sus conflictos ya identificados antes en el FODA, en el diagnóstico con dificultades. Con respecto a los docentes y familias, se trabajaron por separado los 2 grupos. Aquí se aplicaron 10 talleres también de entrenamiento sobre todas estas temáticas antes expuestas, reuniones muy sistemáticas para el seguimiento de toda esta investigación, actividades de integración donde ellos también se incorporaron. La tercera etapa estuvo dirigida a la implementación de la planificación de estas actividades que por su complejidad se ha dividido en 3 partes. Y ya la cuarta etapa, que es la de evaluación, los principales resultados fueron, en primer lugar, se elevó la autoestima de los estudiantes, el reconocimiento de su problemática, y no solo de los estudiantes, sino también de los docentes y padres de familia, la necesidad incluso de transformar esta realidad en corto plazo para construir esa convivencia pacífica. Se inició un cambio de comportamientos violentos por la búsqueda de nuevas formas de mediación, donde se incrementó la formación de valores. También por parte de los docentes se incrementó la aplicación de nuevas estrategias pedagógicas que contribuyeron al aumento del protagonismo en estudiantes dentro de los procesos educativos y las bases para el desarrollo de un pensamiento crítico, fomentando el trabajo colaborativo más armónico. Se observó un mayor acercamiento y colaboración de las familias en todo el proceso. Para finalizar, concluimos que en primer lugar se observó la necesidad de una articulación de los postulados teóricos y de la práctica que tuvimos como resultado en esta investigación. Esta nos permitió preparar acciones que nos permitieran esta construcción de la cultura de paz en las instituciones educativas en las que los estudiantes pudieron demostrar la necesidad de incorporar esta propuesta como un proceso sistemático, coherente, planificado, que contribuya como un eje transversal, incluso la inclusión de esta cultura de paz en el modelo educativo y pedagógico de ambas instituciones. Como segunda conclusión, en la medida que estos estudiantes adolescentes estén mejor preparados y desarrollen un pensamiento crítico y reflexivo, enriquecido por los valores, asumirán una actitud ante la vida diferente y contribuirá a prevenir las consecuencias de la violencia y sus implicaciones sociales y jurídicas. También, como tercera, se necesita sensibilizar y preparar a los docentes y padres de familia sobre la violencia y la resolución de estos conflictos contextualizados en la realidad, lo cual permitirá disminuir estos niveles de violencia a corto plazo y construir nuevas prácticas educativas más coherentes, más inclusivas y funcionales. Por último, la propuesta, hasta donde se ha podido aplicar, demostró ser efectiva, flexible, participativa e inclusiva, la cual será enriquecida en la medida que se continúe trabajando en esta dirección y se sistematicen los resultados de cada parte aplicada. Con ello, terminamos nuestra exposición. Muchas gracias.